Cordial saludo. El día de hoy, Martina Acuña, Daniela Lezama, Cindy Zambrano, Linda García y Erika Bustos vamos a tratar el tema de cómo afecta la radiación a los tejidos vivos. Como ya hemos venido estudiando, el hombre convive con la radiación a diario, pero hay un tipo de radiación que es la ionizante que puede causar daños al organismo. A continuación, la compañera Daniela va a darnos unas definiciones. Cordial saludo a todos. En este punto se va a explicar las siguientes magnitudes de radiación. La primera de todo sería la dosis absorbida, que se representa con el símbolo de la letra D. ¿Qué significa? Significa dosis absorbida. Se define pues como la cantidad de energía que se deposita por la radiación en un medio de una unidad. También se utiliza para medir la cantidad de radiación que se absorbe tanto en un material inorgánico o orgánico. El otro punto es dosis equivalente, que se representa con la letra H. Esa representa o se obtiene al multiplicar la dosis absorbida, que es D, por un factor de ponderación de radiación que depende del tipo de energía de la radiación. Se expresan en sieverts, SB, unidad que tiene en cuenta un impacto biológico de la radiación. La otra es dosis efectivas, que se representa con la letra E, que es la suma de las dosis equivalentes en diferentes órganos y tejidos. Es más por su sensibilidad a la radiación mediante el factor de ponderación. En pocas palabras, refleja el riesgo total del cuerpo humano debido a la exposición de radiación. En estos puntos se explica como la cantidad de radiación que puede absorber un material o un cuerpo humano a la radiación. También tenemos varios factores de ponderación de la radiación, los cuales son los fotones, que son los rayos X y los rayos gamma, los electrones y los miones, los neutrones, los protones y partículas alfa. Estos factores indican la sensibilidad de diferentes órganos a la radiación. Por ejemplo, tenemos que no todos los órganos presentan la misma sensibilidad a la radiación. Por ejemplo, la médula tiene una densidad muy baja, el colon, los pulmones, los órganos tienen una sensibilidad diferente, entonces es algo que se tiene que estudiar para evitar la sobreexposición. Tenemos los otros puntos, que tipos de efectos de la radiación en los seres vivos, según sus efectos tanto biológicos, que pueden ser los somáticos o genéticos. Por ejemplo, según su tiempo de aparición, los efectos agudos o inmediatos se manifiestan en tiempo de horas, días o semanas después de la exposición a la radiación. Generalmente ocurre pues con las altas dosis de radiación que ocurren en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, los síntomas más comunes son quemaduras por radiación, náuseas, vómito, hemorragias. Los síntomas tardíos se pueden presentar de meses o años a la exposición, pueden incluso con dosis bajas acumuladas con el tiempo, se van acumulando en los tejidos, que puede presentar lo que son los cánceres, las cataratas, el envejecimiento y el daño genético hereditario. Desde el punto de vista biológico, los efectos somáticos afectan directamente al individuo expuesto. Pueden ser inmediatos o tardíos, como expliqué anteriormente, y los genéticos hereditarios no afectan el individuo expuesto, sino a sus descendientes debido a las alteraciones de ADN que ocurren a futuro. Esto ocurre según dependiente de la dosis. Listo. A continuación, le voy a dar la palabra a mi compañera. Hola, buenas noches. Para complementar, tenemos claro, ¿sí?, que el ADN es la molécula, ¿sí?, que tiene toda la información genética de un ser vivo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro ADN es como el manual que tienen las células y que le dice a las células cómo su función, cómo tienen que crecer, cómo tienen que reproducirse y cómo tienen que actuar para mantenerse vivas. ¿Sí? Cuando exponemos este tipo de ADN, estas cadenas de ADN, a la radiación, ellas sufren ciertas lesiones. En este caso, lo que es la radiación beta y la radiación gamma, lo que crean en el ADN es una ruptura de una sola hebra.
recordemos que el ADN es una molécula que está con muchas hebras enlazadas y cada una tiene información genética. Cuando esa radiación llega al ADN, lo que hace es que una de las hebras se daña y puede, ella misma, dependiendo del grado de radiación que tiene, puede, como es tan inteligente, puede regenerarse, ¿sí? En otros casos, como lo es la radiación gamma, o alfa, perdón, que es un poquito más fuerte, lo que hace es que puede dañar una o dos hebras. Y en este caso, ¿sí?, de una ruptura doble, nuestro ADN en muchas ocasiones no puede regenerarse tan rápido y eso lo que crea es mutaciones o efectos tan graves que pueden ser letales. ¿Sí? Igualmente puede ocurrir un daño múltiple localizado en nuestro ADN, ¿sí?, que puede presentarse a una sobreencruzamiento de ADN, ¿sí?, que da un daño múltiple localizado en nuestro ADN. De ahí vienen, por ejemplo, en el caso de la radiación que tenemos en pacientes específicos con cáncer, que la radiación que recibe puede regenerar el ADN en un periodo de tiempo, dañando las células cancerígenas. Pero esto no quiere decir que nuestro ADN se regenere de manera efectiva, porque ya tiene una lesión, que puede ser en este caso de una hebra para regenerarse o de dos hebras que puede ser terminar en consecuencias realmente fatales, ¿sí? También existen las llamadas reorganizaciones del ADN. En esta reorganización, ¿qué pasa con nuestro ADN? Como es tan inteligente nuestro sistema, nuestro ADN en esa regeneración por buscar cubrir esa falencia o ese daño que sufrió nuestro ADN, ¿qué hace? Puede dar un enlace, ¿sí?, que después de esa exposición que tuvo puede ocasionar una mezcla de ADN y en muchos casos tiene unas lesiones que dan a la morbilidad y terminan siendo fatales. Esas son las lesiones más importantes que presenta nuestro ADN al ser expuesto en la radiación. Le doy la palabra a mi compañera. Bueno, compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de la SRA. ¿Qué significa esto? Esa SRA significa síndrome de radiación aguda. ¿Sí? Este síndrome está dividido básicamente en 4 etapas. La etapa prodrómica, que es como la etapa inicial, la etapa latente, que es como la siguiente, ¿sí?, la etapa de la enfermedad manifiesta y por último la etapa de recuperación o muerte. Bueno, iniciando con la prodrómica, de esta etapa les puedo contar que digamos que tiene una duración que puede variar desde minutos hasta días, ¿sí? ¿Esto de qué depende? Pues de la radiación a la que se haya expuesto la persona. La etapa latente, por otro lado, pues su duración es muy similar a la inicial, depende también de la cantidad de radiación que haya recibido el paciente como tal y dura semanas o horas, ¿sí? Esta etapa también es muy similar a la primera. La etapa de enfermedad manifiesta, digamos que se distribuye en 3 partes. Digamos que en esta etapa los síntomas como tal reaparecen, se vuelven también como un poco más graves, distribuyéndose así en esas 3 etapas. ¿Listo? Entonces el primer síndrome de enfermedad manifiesta es el síndrome de la médula ósea o también conocido como el hemopoyético. Esta característica, digamos, de este síndrome es que pues genera como daño, como su nombre lo menciona, a la médula ósea, ¿sí? Entonces esto lo que hace es que haya una menor producción de células sanguíneas, lo que desemboca en enfermedades como por ejemplo la anemia, ¿sí? Infecciones, sangrados, entre otras. Por otro lado tenemos también el síndrome gastrointestinal. Este síndrome afecta directamente el revestimiento del tracto gastrointestinal y causa síntomas como náuseas, vómitos, diarreas severas, deshidratación, daño en los intestinos como tal del paciente.
Y otro síndrome que pertenece también a la etapa de la enfermedad manifiesta es el síndrome del sistema nervioso central. Entonces, este síndrome ya lo que hace es afectar directamente al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, allí se encuentran síntomas como que causa convulsiones, puede causar confusión en el paciente e incluso puede llegar a causar la muerte. En la última etapa, que es la etapa de recuperación y muerte, entonces, pues como el nombre lo indica, ya es como una etapa donde es decisivo para el paciente que estuvo expuesto, ¿sí? De esta etapa depende si el paciente puede lograr superar esa exposición o no puede lograrlo. Entonces, esto depende de varias cosas, ¿no? Entonces, depende de como de unos factores determinantes. Entonces, algunos de estos factores son la dosis de radiación a la que estuvo expuesta la persona, ¿sí? Si es una dosis demasiado alta, pues las probabilidades de vida o de recuperación del paciente disminuyen muchísimo. La severidad del daño, el daño que recibió la persona. Ahora también hay que tener en cuenta si hablamos de un adulto o un niño, ¿sí? La capacidad de resistencia de un niño nunca va a ser la misma de un adulto. Otra cosa o otro factor determinante es la edad del paciente, ¿sí? La capacidad de recuperación del cuerpo. Una persona joven tiene mayor capacidad de recuperación que una persona adulta, ¿sí? Igual si lo comparamos, pues, como tal con un menor de edad. Entonces, pues, esta etapa de recuperación o muerte, pues, básicamente es como la que finaliza como tal todas las etapas del síndrome de radiación aguda, ¿sí? Ahí se determina si el paciente vive o muere, básicamente. Eso quería compartirles a ustedes. Le doy la palabra al compañero. A continuación, la compañera Cindy nos va a hablar sobre la dosimetría biológica. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la dosimetría biológica. ¿Qué es la dosimetría biológica? Es la técnica que nos permite valorar el grado de exposición de las radiaciones ionizantes mediante el estudio de efectos biológicos, identificando así la cantidad de daño producido en las células humanas cuando se ha expuesto a este tipo de radiaciones ionizantes. Aquí el tipo de célula humana en el que se hace este análisis son los linfocitos que circulan en la sangre. La dosimetría biológica se basa en la identificación y cuantificación de efectos biológicos como lo son las mutaciones, que aquí encontramos cambios en el material genético, el deterioro celular, que son la evaluación de la supervivencia de las células después de que se han expuesto a un tipo de radiación, alteraciones en los biomarcadores, que son los cambios en las proteínas que indican cuando hay daño celular. Los métodos más comunes que incluyen, encontramos el análisis en los cromosomas, que aquí es donde se estudian los cromosomas en las células para detectar aberraciones que pueden ser causadas por este tipo de radiación. También está, como ya he dicho anteriormente, la prueba de los linfocitos, donde se analizan los linfocitos de un tipo de la célula sanguínea para detectar si hay daños genéticos. También está la mediación de marcadores biológicos, donde nos evalúa los cambios de los biomarcadores específicos. Estos son pues los que más digamos que se alteran cuando estamos expuestos a algún tipo de radiación ionizante. Cuando utilizamos esta dosimetría biológica, bueno, esta dosimetría biológica la utilizamos pues en varias situaciones. Unas de las que más se destaca, digamos que son primero la evaluación de exposición ocupacional, que digamos es donde todos los profesionales médicos y trabajadores en medicinas nucleares, acá la dosimetría puede ayudar a evaluar, digamos que la cantidad de exposición real en su impacto de salud. También está la emergencia radiológica, que son los casos de accidentes nucleares o exposición accidentales a estos tipos de radiaciones. También está el control de la calidad del tratamiento médico, que son, digamos, cuando hay terapias de radiación como la radioterapia, donde nos pueden ayudar a monitorear el efecto del tratamiento y así poder ajustar las dosis de radiación según sea necesario.
y el desarrollo y validación de nuevos tratamientos. Digamos que en ella se investiga sobre terapias que se utilizan en la radiación. Aquí la dosimetría biológica nos puede ser útil para entender cómo los tejidos responden a diferentes tipos de exposición. Le doy la palabra a mi compañero Martín. Bueno, con lo que escuchamos anteriormente podemos concluir que las radiaciones ionizantes, a pesar de que son útiles en la medicina y en la tecnología, causan grandes daños a los tejidos de los seres vivos, ¿no? Estas radiaciones influyen según su dosis, su tiempo de exposición y, y sus características biológicas. Es importante entender que ocasiona daños en el ADN y que debemos protegernos como futuros tecnólogos que vamos a ser. Les agradecemos a todos por su atención.